Santiago, esto, si finalmente se lleva a cabo, ¿qué efecto puede producir? Una puntualización a lo que has dicho, Carlas. Venga. Ese 10% a China es adicional Al que ya... al arancel que ya tiene Vale, China. es verdad. Bueno, a ver, yo tengo la esperanza, quiero creer, llamadlo como queráis, que al final esto no será así. Es decir, que parece como si este señor siguiera en campaña electoral. Y mi opinión personal es que el poder económico estadounidense no le va a dejar aplicar estos aranceles. En el caso de México, un arancel del 25% sobre todo lo que entre desde México, absolutamente todo, significa prácticamente destrozar la economía mexicana. Prácticamente. Tal cual. Eso, perdona, Santiago, eso y vulnerar el Tratado de Libre Comercio que firmó con Canadá, el propio Trump, Canadá y México y Estados Unidos por descontado, cumplen una semana de haber acordado hablando ya medidas para en términos controlar el presentes, flujo migratorio. esto significa destrozar la No economía Timex. mexicana. Yo decía antes que espero que no le dejen aplicarlo, porque, por ejemplo, hay muchas empresas estadounidenses que están trabajando, construyendo piezas, recambios, etcétera, etcétera, en la franja norte de la frontera de México, cercano a la frontera de Estados Unidos, que claro, evidentemente esto les va a destrozar, o sea, va a encarecer los productos en el caso de México. Pero tú crees que al final no va a ser así la cosa. Yo creo que no, yo creo que no. En el caso de Canadá también va a ser tremendo, porque Canadá es de largo el principal, o Estados Unidos, mejor dicho, es de largo el principal cliente de Canadá. Sí. Con lo cual, esto sería realmente tremendo. Bueno, Pensemos que, claro, México no podría, evidentemente, pero en el caso de Canadá, igual que China, tratará de colocar en otros sitios lo que no pueda colocar en Estados Unidos. Claro, Santiago, por ahí te quería preguntar, porque esto no deberíamos verlo como asuntos bilaterales de Estados Unidos con Canadá, con México. Claro, van a cambiar las formas del comercio mundial. Exacto, exactamente. Y las consecuencias las vamos a notar todos, también en la Unión Europea. Exacto. Por esto, por ejemplo, Alemania, curiosamente, era totalmente contraria y votó en contra cuando en la Unión Europea se dictaminó poner un arancel a China por los coches eléctricos. Claro. Es decir, es que nuestra estructura, la estructura que hemos vivido con todos sus problemas y todas sus cosas malas, se basa en una libertad de comercio. Pensemos que desde el año 48 se están desmontando las barreras arancelarias. O sea, si ahora volvemos a una situación de cerrazón, claro, esto nos va a cambiar la vida, literalmente. Está claro que Trump es el primer político al que sus votantes le piden que no cumpla sus promesas electorales, pero es que esta en concreto, Santiago, él ha dicho que lo hizo el mismo día de lo que aquí llamamos investidura, o sea, el mismo día de la jura, impondrá estas tarifas que, como decía Marta, son ilegales. Entonces mi pregunta es, de acuerdo, esto México no lo puede resistir, ¿lo puede resistir Estados Unidos? Es decir, ¿puede funcionar Estados Unidos sin México y Canadá, sobrecargando estas economías? Es que, Matías, esta es la segunda parte. O sea, insisto, si Donald Trump, la administración Trump, pone en marcha todo lo que ha dicho que va a hacer, la inflación en Estados Unidos se va a disparar. Si la inflación en Estados Unidos se va a disparar, quiere decir que el estadounidense medio vivirá mucho peor. Significa que los tipos de interés tendrán que subir. Significa que los rendimientos de la deuda estadounidense subirán. Significa que el euro, los tipos de interés en Europa tendrán que aumentar. Con lo cual esto encarecerá vivirá peor. El costo de vida en Europa. Está aquí Guillermo Abril. Ahora vamos vamos a hablar vamos a hablar de mi libro. Y quiero hablar de tu libro. Pero hay una cosa en la exigencia de aranceles que Trump plantea con China y también, con México y con Canadá también, pero con China también, que a mí me choca un poco, que es todo esto lo quiero hacer porque entra mucho fentanilo en Estados Unidos proveniente de China. Yo esto como argumento económico lo he leído hace poquitos días. No sé si tú tienes algún dato que desconozcamos los demás. Bueno, como argumento económico no, pero la rencilla del fentanilo es una larga batalla de Estados Unidos contra China y bueno, o sea, se le acusa a China de ser el origen de los precursores necesarios para fabricar el fentanilo, que irían a México, iban directamente a Estados Unidos, pero cuando se puso la cosa seria se desviaron a México sobre todo, y de allí pues entra a Estados Unidos, y es una droga que potentísima, ¿no? 50 veces más potente que la heroína, mata a 70.000 personas
al año en Estados Unidos, una especie de asesino de masas allí en Estados Unidos. Y fue de las pocas cuestiones que lograron encauzar mínimamente Joe Biden y Xi Jinping cuando se vieron el año pasado en San Francisco. Y por eso sorprende, ¿no? Que de pronto este es el argumento, ¿no? Que es lo que ha dicho China, ¿no? Nos sorprende que este sea el argumento que está poniendo. Y además, Guillermo, un argumento que Trump no tenía en su primer mandato cuando ya impuso aranceles a China, que se los impuso por el acero y el aluminio, luego que si la guerra tecnológica, la propiedad intelectual. Entonces, yo no sé cuánto hay de guerra geopolítica o que realmente él quiere volver al proteccionismo en su país. Yo diría que esto corresponde a la... Bienvenidos a la nueva era Trump 2.0 y tú te esperabas que iban a ser los aranceles del 60% a China, que es lo que había anunciado, y de pronto no, son a los socios comerciales, principales socios comerciales del 25%, y además lo hacemos por la inmigración ilegal y por el fentanilo, y a China un 10%. O sea, de pronto ha cambiado las reglas de juego y lo que te esperabas iba a ser otra cosa. Así que la verdad es que yo creo que es una excusa que ha puesto para... Efectivamente es una cuestión muy preocupante en Estados Unidos, pero ha sido la excusa que ha puesto para, aviso a navegantes de por dónde voy a ir desde el primer día. Bueno, Guillermo Abril se suma a levantar en calidad. Dime, Santiago. ¿Me permites? Te permito. Simplemente para acabar el periodo Trump. A todo esto que estamos hablando, añadir otra promesa que hizo de expulsar a 12 millones de migrantes. Claro, sí. Bueno, es que de Estados Unidos sacas a 12 millones de personas y hay sectores que pura y simplemente desaparecen. Por ejemplo, la agricultura de California desaparece. Sí, de todas formas, el presidente que más ha expulsado es Obama con 3 millones. Es una cosa que se ha recordado en campaña, que no era precisamente un republicano. Ya. Oye, déjame contar a los oyentes que Guillermo Abril, corresponsal del País en China desde 2022, está hoy en la ventana en calidad de viajero. Cuidado. Un viaje que comenzó en verano de 2021, se empezaban a relajar por aquel entonces las restricciones de la pandemia, se empezaban a reabrir fronteras tras el COVID, no había estallado la guerra en Ucrania, y en ese momento dos periodistas, Guillermo Abril y Samuel Sánchez, se embarcan en un viaje de más de 13.000 kilómetros. Su idea, esto le va a encantar a Santiago Niño, era recorrer la nueva ruta de la seda, en sentido inverso, desde Madrid cruzar Francia, Alemania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Kazajistán y llegar a la ciudad de Yiwu, que es uno de los grandes centros manufactureros de China. Bueno, esta idea y este viaje han cristalizado en un libro que se titula El tren a través de la nueva ruta de la seda. Una ruta de la cual Santiago ha hablado alguna vez aquí haciendo números en la ventana. Por cierto, Guillermo, no tiene nada que ver, pero el libro os lo publica la editorial La Caja Books, que es una editorial valenciana. ¿Les ha pasado algo o...? Pues sí, la verdad es que una tragedia. Me enteré estando en China. Y La Caja Books pertenece a Andana, que es una editorial con la sede en Valencia, una editorial valenciana, y ha perdido, pues creo que es un 25% del catálogo de sus libros. Una nave afectada por el barro y por las inundaciones, y son 110.000 libros. O sea que ¿no? Cuando hablamos de cosas concretas que pasan, ya pues es esto, ¿no? Los libros que están ahí a punto de salir hacia las librerías, pues arrasados. Desastre. Oye, esta ruta la anunció Xi Jinping en 2013, hace ya bastante tiempo. Desde entonces se han hecho más de 15.000 viajes de mercancías entre China y Europa, casi 90 rutas diferentes. Es una alternativa al transporte en barco y en avión que permite ahorrar tiempo y dinero. ¿Qué pretende China con esta nueva ruta? ¿Hasta dónde quiere llegar? Bueno, o sea, la nueva ruta de la seda es, por un lado, es el tren, ¿no? Este tren que es una mínima parte de lo que es la franja y la ruta, que se llama ¿no? El nombre, digamos, oficial, que es el megaprograma de infraestructuras de China, lanzado hace 10 años, más de 10 años ya, y que yo creo que la idea que tiene es casi una especie de política exterior de China, es la fórmula que tiene para conectarse con el resto del mundo. Y que vale este tren, ¿no? Esta iniciativa de un pequeño tren que conecta pues Yiwu, que está al lado de Shanghái, muy cerca de Shanghái, y lo conecta con Madrid, y vale también para pues el puerto de Chancay que hace nada inauguraron en Perú, y que es el gran puerto de aguas profundas que inquieta mucho a Estados Unidos, ¿no? Porque se abre en Perú y es un conector de pronto entre China y América Latina, que pues no, digamos que es una fórmula mediante la cual China está expandiendo sus intereses y se expande geopolíticamente y conecta con otros muchos países. Dices en el libro que los contenedores van repletos a Europa, pero cuesta más llenarlos de vuelta a China. ¿Esto es una metáfora del desequilibrio de Europa o es una realidad? Es una realidad que funciona perfecto como una metáfora, ¿no? Porque sí, yo creo que el gran problema que tiene Estados Unidos, de ahí los aranceles, ¿no? Y Europa con China, es ese desequilibrio en las balanzas comerciales.
que se ha ido acrecentando y que ha llegado a un momento casi insostenible, que fue cuando reabrieron de pronto las fronteras, que a mí me pilló las fronteras después del COVID, a mí me pilló ya en China, se convirtió en el peregrinar de los políticos de la Unión Europea precisamente para intentar solucionar esto. ¿En qué ha cristalizado? Pues en que de pronto tenemos aranceles al coche eléctrico, ¿no? Que es un aviso de Europa a decir, oiga, usted no me puede inundar aquí de coches subvencionados, porque, hombre, el proteccionismo funciona de una forma, y esto a Santiago le interesará también, que es, por un lado tienes que, ¿no? Dices, bueno, yo quiero invertir en coches eléctricos, ¿no? Comprar coches eléctricos baratos para hacer mi transición ecológica, pero por otro lado se está destruyendo tu industria, ¿no? ¿Cómo equilibras eso? Pues es complicado, ahí estamos, ¿no? Es que cuando detalláis los contenidos de estos contenedores, Guillermo, nos damos, yo lo describo sobre todo en esta semana, es como un viaje a las entrañas del Black Friday, ¿no? O sea, todos los productos que vamos a llegar por ahí. Pero entonces te quería hacer la pregunta, y perdona que sea de corte tan histórico, ¿quién es, porque estamos hablando incluso en el título del libro de la Ruta de la Seda, ¿quién es Marco Polo hoy en China? Pues mira, a mí me gusta la de Marco Polo, es una persona respetada, tiene hasta el puente de Marco Polo en Pekín, ¿no? Y es, digamos, la encarnación de la versión europea de la Ruta de la Seda. Ellos tienen sus propios personajes históricos, sus mitos, ¿no? Sus propios mitos de la Ruta de la Seda. Y de hecho es algo que a mí me interesó bastante en el viaje, el entender cuál es la visión de China de lo que nosotros entendemos como la Ruta de la Seda, ¿no? Que para mí desde niño es Marco Polo y para los chinos es otra cosa, ¿no? Y de hecho para ellos es una conexión con Asia Central desde el siglo II a.C., ¿no? Ese es el origen para ellos. Con lo cual, bueno, muy, muy distinto. Y hablabas por cierto, de todos estos cacharreos, y Yiwu es que es un lugar impresionante que hay que verlo. O sea, hay un centro, digamos, al que van todos los importadores, exportadores del mundo a comprar todo tipo de cosas. Entonces es una especie de... Exactamente? ¿Dónde está? Bueno, por situarlo un poco en el mapa. Pues Shanghái, si lo situáis, está muy cerca, un poquito al sur de Shanghái, ¿no? Y este centro, o sea, es como una especie de terminal de aeropuerto gigante en la que hay pero miles de puestecitos en los que tú puedes comprar. Pues de pronto uno es todo entero de uñas postizas, ¿no? Pues para ir a comprar yo quiero estas uñas y tal. Otro es de frascos de perfume, otro es de gomas de borrar, y es el lugar del que sale casi todo, ¿no? Yo te quería preguntar, más que como corresponsal de China, como viajero, porque me da bastante envidia ese viaje. No sé cuánto tiempo habéis estado. Supongo que habrás hablado con decenas de personas, de pasajeros, de personas con las que te has ido encontrando. ¿Qué zona o qué etapa del viaje te ha impactado más o te ha sorprendido más? Pues a ver, cada una a su manera, ¿no? La verdad es que ha sido en 3 partes, ¿no? Nos ha llevado, diría que como 3 semanas una primera parte hasta Bielorrusia, de Madrid a Bielorrusia, otras 2, 3 también entre Asia Central y otro par de semanas largas la de China, con un pequeño añadido que hice yo al final, ¿no? Y yo diría que la que más, la más entrañable quizá haya sido la de Kazajistán, porque es que fueron tantísimas horas de tren, porque es un sitio inmenso, ¿no? El tren va muy lento y vas cruzando la estepa, ¿no? Entonces tú vas imaginando, vas hablando son medio rusos y de pronto unos te invitan a beber vodka y te cuentan sus historias, ¿no? Son trabajadores del petróleo que están volviendo, o te encuentras un opositor que no, es que yo voy a una manifestación contra el régimen kazajo, y todas esas historias que se nutren. Hay un par de señoras vendedores de armas. Esos no eran en Kazajistán, esos son en Azerbaiyán. Una gran historia. Sí, la de los vendedores de armas, esto nos sorprendió a Samuel Sánchez y a mí, porque no sabíamos, nos organizaron en el Ministerio de Exteriores, tenéis que ir a conocer a unas personas, y nos organizó una comida en la que yo no sabía muy bien quiénes eran ellos, nosotros no sabíamos muy bien quiénes eran ellos, y él no sabía muy bien quiénes éramos nosotros, ¿no? Entonces, y de pronto una especie de sobreentendido sobre, y ahora vamos a ir a visitar, ¿y qué vamos a ir a visitar? Bueno, nuestra fábrica de drones. La fábrica de drones Kamikaze. Entonces, estuvimos allí. Y drones kamikaze. Drones kamikaze, ¿no? Entonces te decían, no, es que cuando lo ves ya sabes que estás muerto. Entonces, a nosotros nos dejó fríos esto. Es la época de previa a la guerra de Ucrania. Sí, bueno, ahora ya está muy metido. Empezáis a preparar este viaje y el mundo era absolutamente distinto como es hoy. Pero fíjate, hay una frase de Samuel providencial ahí que me susurra al oído, nos están hablando de las guerras del futuro, ¿no? Y fíjate, lamentablemente así es. Hay
vídeos en la guerra de Ucrania del soldado ruso-ucraniano que se santigua cuando ve el dron que lleva y sabe que va a morir, que su destino está sellado. Es decir, esto efectivamente es la guerra del futuro. Es el libro rojo de Guillermo, ¿eh? Porque, ¿sabes? Es el tren que se titula, tiene la portada de color rojo. Oye, ¿qué tal vas de... Perdón, ¿eh? ¿Qué tal vas de chino? ¿Te manejas bien? ¿Llevas un par de años en...? Es complicado, regular, muy complicado. Regular. Mala pregunta esa, hombre. ¿Cómo es la ventana en chino? Chuang. Chuang a secas. Bueno, sí. No, la Vamos a creer, vamos a creer. Hombre, no. Yo siempre pregunto. Perdonadme si me he equivocado. Chuang. La queda un poco así, ¿no? Te sabe corta la palabra. Cuéntanos de todas lo que te ha comentado Rafa, de todos los recuerdos que puedes guardar en la memoria de personajes, los traficantes de armas, los vendedores de drones kamikazes y tal. Dime qué imagen te queda en la cabeza ahora, si a bote pronto, de todo ese viaje por lugares y por sitios y por personajes tan distintos. Una imagen que digas, plum, esta. Pues mira, me lo has dicho y como pues la primera que se me ha venido a la mente, que yo creo que debe ser por algo, y es cuando estoy efectivamente en Kazajistán y cruzando la estepa, ¿no? Y ahí se ve casi la nada, ¿no? Un paisaje extenso de desierto, ligeramente nevado, un frío, ¿no? Desolador, y de pronto veo un camello. Y dije yo, un camello. ¿Camello aquí? ¿Qué pinta? Bueno, pues un camello, por fin un camello, ¿no? Entonces es la verdadera ruta de la seda y ahí... Que te has quedado con ganas de decir algo, que lo noto. No, es en relación con lo que apuntaba el autor. La franja y la ruta, esta combinación de medios y de estrategias, para mí es de lo más inteligente a nivel económico. Dejo al margen lo político. Sí. Es de lo más inteligente a nivel económico que se ha hecho en los últimos, yo diría que 200 años. Pero es una estrategia, yo no sé si acabará bien o no, pero le va a dar o está orientada a darle un poder económico a China repartido por el mundo. Ya se lo está dando. Descomunal. Ya se lo está dando. Pero China es amigo o enemigo, es que yo no me aclaro. Eso lo dejamos para otro.